Imagina un punto diminuto en mitad del Océano Pacífico, apenas 70 kilómetros cuadrados de tierra calcárea rodeados de un mar azul profundo. Esa es Nauru, el país soberano más pequeño del mundo, después de la Ciudad del Vaticano y Mónaco, un pedazo de coral convertido en atolón que durante décadas brilló gracias al blanco mármol de sus depositaciones de fosfato. Pero aquel esplendor extractivo ya es historia. Hoy Nauru es recordada como la isla más obesa del planeta y como el lugar que nadie visita, salvo unos pocos curiosos y funcionarios que llegan en aviones semivacíos. Y sin embargo, en su soledad casi mística se cuece una vibrante vida social centrada en la hospitalidad de sus mujeres, famosas y temidas por su energía arrolladora cuando se cruzan con los turistas. Nauru fue habitada hace más de 3000 años por migrantes de las Islas Carolinas y de Melanesia. Para ellos, aquellas tierras coralinas eran ricas en pescado, aves marinas y frutas tropicales. Durante generaciones vivieron en armonía con la naturaleza, desplazándose entre 13 aldeas que se repartían el corazón del atolón. Todo cambió a finales del siglo XIX, cuando los movimientos coloniales pusieron los ojos en el fosfato, un fertilizante codiciado en la agricultura mundial. Bajo administración alemana, luego australiana e incluso británica, la isla se convirtió en un pozo de riqueza. Nigerianos, filipinos y europeos arribaron como trabajadores, y las toneladas de fosfato embarcadas diariamente hacía de Nauru una de las naciones con ingreso per cápita más alto del mundo durante algunos años. Sin embargo, esa abundancia fue efímera. A partir de los 70, los depósitos comenzaron a agotarse, dejando tras de sí un paisaje lunar, agujeros inundados, terraplenes abandonados y un clima africano en pleno Pacífico. La población pequeña, no más de 11.000 habitantes, se vio de pronto con un elefante fiscal, un estado desbordado por deudas y la necesidad urgente de reinventarse. Fue entonces cuando paradójicamente comenzó a tomar fuerza un problema que hasta entonces pasaba desapercibido: la obesidad masiva. Hoy, más del 70% de los adultos en Nauru padecen obesidad mórbida. Las causas son múltiples: la sustitución de la dieta tradicional de pescado y frutas locales por importaciones baratas de comida procesada, el sedentarismo generado por la falta de espacios públicos reformados tras la mina y la influencia cultural de décadas donde el exceso se asoció al estatus económico. El pollo frito, los refrescos azucarados y el pan industrial, todos traídos desde Australia o el sudeste asiático, se volvieron básicos en cada despensa familiar. Al mismo tiempo, la promesa de ingresos premia la inactividad. El simple hecho de existir como ciudadano nauruano garantizaba subvenciones estatales durante un tiempo, y con ellas llegó el ocio excesivo. Pero Nauru no es solo una tragedia sanitaria, es también un escenario donde la identidad femenina ha encontrado una vía de expresión explosiva. En una isla tan pequeña, las comunidades íntimas se conocen al detalle. ¿Quién se casó con quién? ¿Quién pesca con éxito? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿O la cuenta bancaria más holgada? Y cuando llegan los turistas, generalmente trabajadores de ONG, empleados de agencias gubernamentales o científicos marinos, son recibidos con una fascinación particular por las mujeres locales. Ellas, conscientes de la rareza que representa un visitante extranjero, despliegan una mezcla de curiosidad, coquetería y orgullo cultural que resulta inolvidable para cualquiera. Desde el amanecer se las puede ver caminando por las carreteras costeras, con ropa llamativa que combina pareos estampados y camisetas con mensajes en inglés, pendientes de conchas y collares de zigzag. Sus pasos son lentos, seguros, marcando el ritmo de una autoestima que desafía la precaria infraestructura. Carreteras agrietadas, postes eléctricos oxidados y casas de concretas inacabado. En los puestos callejeros, montados sobre viejos barriles, venden fruta fresca, papaya, mango, plátano, regateando con el turista para enseñarle la palabra delicioso en nauruano, owe. No es raro que el primer encuentro se dé alrededor de una partida de pollo picante o un refresco enlatado, consumido bajo la sombra de un cocotero. Allí, entre sorbo y sorbo, las conversaciones giran en torno a la familia, a la diáspora nauruana, que vive en Australia, Fiji o Kiribati, y a la búsqueda de empleo. Algunas jóvenes, con smartphones en mano, muestran fotografías de sus estudios profesionales en Brisbane o de la vacunación contra la COVID-19,
mientras otras relatan esperanzas de regresar a las viejas canteras algún día, pero ya no como trabajadoras de fosfato, sino en un proyecto de turismología sostenible. Porque una de las pocas puertas que se abrieron tras el declive de la extracción fue el intento de atraer turistas. Pesca deportiva, buceo junto a barcos hundidos y safaris en 4x4 por las lagunas interiores. El problema es que la isla está tan poco preparada, solo un hotel de 50 habitaciones, 2 estaciones de servicio y un restaurante decente, que casi nadie llega por propia voluntad. Por eso las mujeres nauruanas aprendieron a crear ambientes acogedores dentro de su radio íntimo, invitaciones a sus casas, demostraciones de bailes tradicionales como el taobu, sesiones de canto en coro comunitario y, en ocasiones, celebraciones privadas donde las risas y los brindis a base de cerveza local, la mango beer, se prolongan hasta el mediodía. En esas veladas, el visitante descubre otra faceta de la isla, el sentido de la comunidad. No hay miseria social como en otras naciones isleñas. La vida gira alrededor del grupo familiar extendido, donde la abuela es la autoridad moral, la tía organiza las celebraciones y las primas jóvenes enseñan inglés, códigos de Instagram y algunos trucos de seducción aprendidos de series occidentales. Aquí, el tabú sexual es poco significativo. Las mujeres hablan abiertamente de su interés por experimentar, por conocer cuánto pueden ganar en regateos con extranjeros, por ser admiradas. Les motiva una sensación legítima de poder, incluso cuando saben que su isla es la menos visitada del mundo. Pero este empoderamiento informal choca a veces con la realidad gubernamental. Nauru es también el centro de controversias políticas y de derechos humanos. Desde la década de los 2000, el país se convirtió en un depósito de refugiados que Australia no quería en su suelo. Las instalaciones de detención en Nauru para solicitantes de asilo generaron tensiones y protestas internacionales. Entre esas vallas electrificadas y los muros vigilados por policías en las afueras de Yaren, no hay lugar para mujeres visitantes, solo para personal de seguridad y para los refugiados varones. Ese contraste brutal entre una isla pintoresca donde la obesidad reina y una base de detención donde la dignidad flaquea, marca el pulso de la vida contemporánea en el atolón. Mientras todo esto sucede, las mujeres nauruanas navegan en un mar de expectativas contradictorias. Deben cuidar la salud de su familia, luchando contra la epidemia de diabetes, hipercolesterolemia y enfermedades cardiovasculares, y al mismo tiempo mantener el dinamismo social que tanto atrae a los pocos visitantes. Algunas han iniciado pequeños clubes de ejercicio matinal, caminatas alrededor de la laguna, clases de zumba adaptada y clubes de ciclismo en bicicletas prestadas de un programa ministerial. Otras llevan la delantera con iniciativas de agricultura urbana, plantando huertos de vegetales de hoja verde junto a sus viviendas para combatir la desnutrición oculta bajo la obesidad. No obstante, el desafío más grande sigue siendo la reconversión de la economía. Las mujeres empresarias emergentes están explorando el ecoturismo, paseos explicativos por los antiguos cráteres de fosfato, rutas de kayak en manglares recuperados y visitas a un vivero experimental donde la flora endémica lucha por volver a echar raíces. Con cada grupo de turistas, ellas se presentan como guías, contadoras de historia y embajadoras del espíritu nauruano, una mezcla de resiliencia, calidez y determinación. Y así describe la australiana Emily Watson, una de las pocas turistas que volvió por segunda vez. Nunca había visto algo semejante. Esas mujeres me enseñaron a entender la isla no como un lugar de playas idílicas, sino como un ser vivo que palpita entre fosfato y palmeras, entre crisis y risas, con una sabiduría que solo brota cuando sobrevives al exceso y al abandono. Hemos recorrido la geografía de la abundancia histórica, la tragedia de la obesidad y el renacimiento social que lideran las mujeres de Nauru. Hemos visto cómo ellas han convertido la soledad de la isla más olvidada en su trampolín de poder, usando la hospitalidad como arma y el orgullo corporal como resistencia. Pero Nauru es un territorio de contrastes, donde el calor del sol tropical convive con el frío burocrático de los centros de detención y donde la sonrisa de una anfitriona puede esconder la dura realidad de un sistema en busca de un nuevo camino. Ahora exploraremos cómo estas mujeres articulan alianzas con el mundo exterior, gestionan los pocos recursos turísticos y enfrentan el desafío de salvar la salud de su comunidad sin perder la chispa que las hace locas por los turistas.
Al alba, cuando el amanecer pinta de albaricoque el cielo sobre la laguna central de Nauru, un grupo de mujeres se reúne en la pequeña oficina de la Asociación de Guías Comunitarias. Allí, sobre mapas impresos en papel que cruje al desplegarse, trazan rutas hacia los rincones más secretos de la isla. Los cráteres de fosfato abandonados, los manglares que intentan renacer junto a la vieja planta desalinizadora, los senderos bajo la duna de Anibare que aún conservan restos de antiguas canteras. Son guías voluntarias armadas con su conocimiento del atolón y su pasión por mostrar la verdadera cara de Nauru. No llevan uniforme ni reciben salario fijo. Su motivación es el orgullo de su tierra y el deseo de abrir puertas para sus familias. Cada ruta turística, una palabra casi irónica cuando los visitantes suman apenas unos pocos cientos al año, es diseñada para transmitir una historia de transformación. La caminata por el antiguo cráter de Lanche, fosfato, no es una mera excursión geológica. Es una metáfora del ciclo de auge y caída, de la herida abierta en el paisaje y de la posibilidad de regeneración. Mientras avanzan, las guías relatan las anécdotas de mineros que llegaron a Nauru desde India y Oceanía, compartiendo sus canciones de trabajo y sus esperanzas de un mañana de prosperidad. Los turistas escuchan, cautivos, cómo aquellas promesas quedaron enterradas bajo toneladas de tierra roja y cómo ahora, en lugar de fosfato, brotan semillas de hibisco y guayaba. De las canteras marchitas surge uno de los proyectos más audaces de la isla, la granja piscícola comunitaria. Liderada por la bióloga local Tara Aya, esta iniciativa utiliza las aguas dulces que inundan algunos cráteres para cultivar tilapias y camarones de agua dulce. Las mujeres de la aldea aplican técnicas de acuaponía, sistemas que integran peces y plantas para un ciclo sostenible, y han logrado exportar parte de la producción a Kiribati y Tuvalu. Más allá del valor económico, la granja simboliza la capacidad de reinventar un legado destructivo en una fuente de vida. Los turistas que participan en la cosecha aprenden por sí mismos cómo alimentan a los peces, recogen muestras de agua y al final del día disfrutan de un ceviche preparado con ingredientes locales. Para muchos, esa experiencia de pescadores urbanos resulta tan reveladora como la visita a cualquier safari africano. Pero no todas las alianzas se forjan con extranjeros. Dentro de Nauru existe un pequeño grupo de inversionistas locales, mujeres empresarias y profesionales de la diáspora, que ha constituido el Fondo de Desarrollo Femenino. Con aportes provenientes de Australia, Nueva Zelanda y de comercios que operan en el atolón, este fondo financia microcréditos para proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres, talleres de costura donde se elaboran bolsos con tela reciclada, panaderías artesanales que incorporan frutas de la región, obradores de jabón natural elaborado con aceite de coco y ceniza de fosfato. Cada emprendedora recibe asesoría contable, clases de marketing digital y, sobre todo, un mentor dentro del consejo que la guía durante el primer año de operación. De este modo, la economía local se diversifica y, simultáneamente, se reduce la dependencia de las importaciones baratas que antes inundaban cada bolsón de supermercado. En paralelo, un grupo de médicas voluntarias ha transformado el pequeño hospital de Yaren en un centro de salud pionero en Pacífico. Bajo la dirección de la doctora keniana estadounidense Miriam Kilonzo, se integró la telemedicina para conectar a Nauru con especialistas de Brisbane. Pero el verdadero avance radica en la unidad de nutrición comunitaria, donde nutricionistas locales y extranjeras diseñan menús adaptados a la realidad cultural. Combinaciones de pescado secado al sol con tubérculos nativos y verduras hidropónicas cultivadas en invernaderos instalados en techos de casas. Además, talleres de cocina saludable enseñan a madres y abuelas a conservar la riqueza de su gastronomía sin caer en los excesos de azúcar y grasa. El hospital, antes colapsado por las cifras de diabetes infantil, ha mostrado en 2 años una reducción significativa de nuevos diagnósticos en menores de 15 años. El arte, también, encuentra su espacio de transformación. En la Galería Comunitaria de Aiwo, la pintora nauruana Shem Fallon ha creado una serie de murales que retratan la vida isleña antes y después del fosfato. Con colores vibrantes y trazos dinámicos, figura a mujeres pescando con redes artesanales, niños recorriendo senderos de coral, ancianas tejiendo esteras en la sombra de los cocoteros. Los murales se han convertido en lugares de peregrinación fotográfica, popularizados por influencers de Asia que llegan para inmortalizar cada imagen.
Fallon utiliza el turismo como un medio de difusión cultural, vende reproducciones de sus obras, organiza talleres de pintura para turistas y realiza charlas en escuelas donde explica cómo el arte puede ser un motor de cambio social. Mientras tanto, la vida política de Nauru muestra indicios de apertura. En la última asamblea parlamentaria, 2 mujeres fueron electas por primera vez en décadas, postuladas por el Movimiento de Equidad de Género, una organización nacida de la unión de varias ONG locales. Sus proyectos de ley incluyen la reforma de la propiedad de la tierra para permitir que las mujeres hereden parcelas familiares, la creación de un programa de guarderías públicas para apoyar a madres trabajadoras y la inclusión obligatoria de estudios de género en el currículo escolar. Aunque enfrentan la resistencia de sectores conservadores, su presencia en el Parlamento marca un paso decisivo. La voz femenina ya no es relegada al ámbito privado. En la costa occidental, un grupo de jóvenes ecologistas ha impulsado la instalación de turbinas eólicas y paneles solares para abastecer la mitad de la demanda energética de la isla. Encabezadas por la ingeniera eléctrica Maureen Gobona, estas iniciativas le dan a Nauru el potencial de convertirse en un modelo de energía renovable en el Pacífico. Además, se ha lanzado un programa de becas para que alumnas de secundaria estudien carreras STEM en Australia, con el compromiso de retornar a la isla y trabajar en proyectos de desarrollo sostenible. No obstante, los desafíos persisten. El cambio climático amenaza con elevar el nivel del mar, poner en riesgo las pocas playas arenosas y salinizar los acuíferos subterráneos. Las mujeres de Nauru lo saben y han formado un comité de adaptación climática que trabaja con científicos internacionales para diseñar barreras de corales vivientes y sistemas de drenaje urbano. También promueven prácticas agrícolas resilientes, cultivan variedades de taro tolerantes a la sal y reforestan con especies nativas que estabilizan el suelo. El comité organiza ceremonias de plantación de manglares, donde las niñas recitan poemas sobre el mar y los cocoteros, mientras las ancianas bendicen la tierra con cantos ancestrales. En cada iniciativa, en cada proyecto palpita la misma determinación: convertir la isla menos visitada y más obesa del planeta en un laboratorio de innovación social liderado por mujeres. Desde las cumbres donde antes palpitaba el pulso del fosfato hasta los atardeceres reflejados en la laguna, el mensaje es claro: la verdadera riqueza de Nauru no está en su pasado de minerales, sino en la capacidad de sus habitantes para reinventarse con creatividad, solidaridad y coraje. Y es a través de esas voces femeninas, de esas manos que tejen futuro, de esos corazones que laten al ritmo de la resiliencia, que Nauru escribe su segunda historia. Una historia donde el turista que cruce el atolón recibirá no solo souvenirs baratos, sino lecciones vivas de resistencia cultural, de hospitalidad consciente y de la fuerza transformadora que el liderazgo de las mujeres puede desatar en el rincón más remoto del mundo. En Nauru, el calor húmedo cae como una manta sobre la piel y el silencio de las tardes solo se interrumpe por el canto de las cigarras o el rugido lejano de una moto que atraviesa el pequeño anillo vial. Pero hay una energía diferente cuando se cruzan miradas entre locales y visitantes. Para muchas mujeres de la isla, la llegada de turistas, aunque escasa, representa algo más que una simple novedad. Es una chispa de emoción en un lugar donde la rutina puede volverse monótona y las posibilidades románticas son escasas. En un país con menos de 10.000 habitantes, donde todos se conocen por nombre, apodo o parentesco, las opciones de pareja son increíblemente limitadas. Las relaciones se entrelazan entre familias extensas, y no es raro que los jóvenes terminen saliendo con alguien que ya ha sido pareja de un primo, un vecino o un amigo. En ese contexto, la llegada de un extranjero supone algo exótico, fresco, desconocido, y en muchos casos, deseado. No es solo un cliché tropical. En las playas de Anibare o en los pocos bares del Hotel Menen, algunos turistas descubren, casi con asombro, que hay mujeres que se les acercan con una mezcla de coquetería y curiosidad genuina. Sonrisas abiertas, preguntas simples en inglés roto y una invitación para ver la puesta del sol desde el embarcadero o compartir una cerveza fría de importación australiana. Para algunas visitantes extranjeras, este contacto parece espontáneo y casual. Pero para muchas mujeres nauruanas, estas interacciones son una forma de salir, aunque sea brevemente, de la burbuja social donde todo está dicho y hecho.
Lo interesante es que este fenómeno no está ligado necesariamente al interés económico, como sucede en otros destinos turísticos del Pacífico. En Nauru, la fascinación por los extranjeros, particularmente por hombres, tiene mucho más que ver con una mezcla de admiración, deseo cultural y necesidad de nuevas experiencias. La televisión, Internet y las redes sociales han construido una imagen casi mítica del forastero, libre, divertido, diferente. Y aunque muchas mujeres jóvenes ya acceden a contenido global, conocer a alguien en carne y hueso tiene otro impacto. Es una oportunidad de medir sus propias aspiraciones frente a una realidad palpable, no a un filtro de Instagram. Algunas mujeres relatan que salir con turistas las hace sentirse vistas de una manera distinta. En sus palabras, los hombres de aquí ya te ven como una tía más, pero los visitantes, sin esa historia compartida ni ese peso de lo cotidiano, suelen mirar con ojos nuevos. Esa mirada, de interés, de sorpresa, de elogio, actúa como un espejo diferente, y muchas mujeres se descubren a sí mismas más seguras, más coquetas, más dispuestas a vivir algo inesperado. En los foros de viajeros circulan historias sobre Nauru que rayan entre lo anecdótico y lo inverosímil. Hay quienes afirman que las mujeres se acercan con rapidez, que no tienen reparos en invitar a los visitantes a sus casas y que algunas incluso buscan relaciones fugaces con plena conciencia de que son pasajeras. Sin embargo, esta imagen puede ser engañosa, porque detrás del gesto abierto suele haber una historia profunda, soledad, búsqueda de conexión o incluso una forma de protesta contra los códigos culturales que aún privilegian el control masculino y la discreción sexual. Una joven nauruana, entrevistada de forma anónima para un estudio sobre relaciones interpersonales en microestados, confesó: «Aquí es difícil amar, porque si te enamoras de alguien del pueblo, todo el mundo se entera. Si te peleas, si te reconcilias, todos lo comentan. Y si estás con alguien que ya tuvo pareja, siempre hay chismes. Con un turista es diferente. No te juzgan, no te conocen, puedes ser tú misma». En este escenario, el turismo no actúa solo como motor económico, sino como catalizador emocional. Algunas mujeres han tenido relaciones con extranjeros que duraron lo que dura una marea, intensas, breves, inolvidables. En otros casos, se han generado vínculos más duraderos. Se sabe de al menos media docena de matrimonios entre mujeres nauruanas y hombres europeos o australianos que conocieron la isla por trabajo o por azar. Algunas de estas parejas viven hoy en Brisbane, otras en Auckland y unas pocas decidieron quedarse en Nauru. En todos los casos, el amor surgió de la sorpresa mutua, ellos fascinados por una cultura fuerte y femenina, ellas seducidas por una promesa de cambio. Es necesario aclarar que, en Nauru, no existe una industria sexual organizada como en otras partes del mundo. La isla es demasiado pequeña, la vigilancia social demasiado alta y la economía informal demasiado controlada para que algo así prospere. Lo que sucede entre turistas y mujeres locales suele ser consensuado, espontáneo y emocional. Pero eso no impide que surjan tensiones. Algunos hombres locales, especialmente los más jóvenes, han comenzado a expresar malestar con lo que consideran una pérdida de interés por parte de sus pares femeninas. Se han generado debates en redes sociales internas sobre el desarraigo cultural y el supuesto riesgo de que las nuevas generaciones pierdan el sentido de identidad. En respuesta, varias mujeres han formado un colectivo llamado Nauru Sisters Free, que promueve la autonomía emocional y la libertad de elección amorosa. No buscan fomentar el turismo sexual, aclaran, sino simplemente defender el derecho a enamorarse sin prejuicios. En sus reuniones, al aire libre, bajo la sombra de los pandanus, se comparten experiencias, se lee poesía, se habla de relaciones tóxicas y se proyectan películas donde las protagonistas escapan de contextos cerrados para buscar su libertad. Algunas turistas que han asistido a estas reuniones dicen haber sentido una conexión femenina universal, como si las fronteras geográficas se disolvieran en la experiencia común del deseo y la independencia. Mientras tanto, las autoridades de turismo locales han comenzado a capitalizar esta dimensión emocional del viaje. Se han creado experiencias inmersivas, que incluyen cenas con familias locales, talleres de cocina dirigidos por mujeres, e incluso festivales culturales donde los visitantes pueden participar en danzas y rituales ancestrales. En estos espacios,
Se busca no solo entretener al turista, sino también generar un diálogo humano auténtico. Las mujeres, siempre al frente de estas iniciativas, son anfitrionas, narradoras y embajadoras de una isla que, aunque pequeña, vibra con emociones intensas, y no todo gira en torno al romance. Muchas visitantes mujeres, particularmente europeas y latinoamericanas, aseguran haber sentido en Nauru una bienvenida cálida y sincera, sin el acoso o la presión que a veces existe en otros destinos tropicales. La comunidad femenina local muestra una solidaridad natural, una hospitalidad que traspasa lo turístico. Se comparten recetas, se intercambian historias de maternidad, se crean lazos de amistad que perduran más allá del viaje. Algunas incluso han regresado, no por amor, sino por esa sensación de haber encontrado un lugar donde la feminidad se vive con fuerza, alegría y sin filtros. Al final, el fenómeno de las mujeres de Nauru que se sienten atraídas por los turistas no es un misterio exótico ni una historia sensacionalista. Es la manifestación de una necesidad humana universal, la de ser vista, la de ser elegida, la de sentir que aún hay caminos por descubrir. En un lugar donde el tiempo parece inmóvil y donde los límites sociales a veces aprietan como una red de pesca, el visitante se convierte en símbolo de lo posible, en una puerta abierta a lo inesperado. Y así, en una isla diminuta perdida en el Pacífico, las mujeres siguen construyendo sus propias rutas de deseo y libertad, sabiendo que cada turista que llega puede ser una historia breve o un suspiro largo, pero sobre todo, una oportunidad de mirarse a sí mismas con otros ojos. Lejos de los reflectores, Nauru continúa su existencia en la penumbra del mapa mundial como un secreto bien guardado en medio del Pacífico. No hay centros comerciales, no hay autopistas ni vida nocturna agitada. Tampoco hay oleadas de turistas, influencers o mochileros desbordando las calles. Y tal vez por eso mismo la isla posee un magnetismo único, casi hipnótico, que parece detener el tiempo para quien se aventura a conocerla. En esta última mirada a Nauru, más allá de sus mujeres encantadoras y su singularidad demográfica, se revela un país moldeado por extremos. Es un paraíso cercado por cicatrices. El pasado de riqueza fosfatada dejó huellas en su paisaje y en su alma colectiva. Las minas vacías son como heridas abiertas que recuerdan una época de bonanza repentina y decadencia abrupta. Pero dentro de esa aparente decadencia florece una resistencia tranquila, un modo de vida ajeno a la velocidad del mundo moderno. Los niños en Nauru aún juegan descalzos frente al mar, los adultos se reúnen en círculos familiares al atardecer y los ancianos narran historias de los tiempos donde el océano era el único calendario. En vez de mirar hacia el futuro con ansiedad, muchos habitantes se aferran al presente con una calma ancestral. Aquí no hay prisa ni necesidad de producir constantemente para sentirse útil. La vida se mide en puestas de sol, en risas compartidas, en miradas sin reloj. En esta isla donde lo pequeño se convierte en inmenso, la relación con el extranjero cobra una dimensión espiritual. El turista no es solo una visita, es una irrupción en un mundo casi cerrado. Es portador de relatos, de ideas, de nuevas formas de amar, de vestir, de pensar. Pero a diferencia de otros destinos donde el turismo transforma culturas enteras, Nauru parece absorber lo foráneo sin perder su esencia. Como un arrecife que se adapta a la marea pero nunca se hunde. Esa capacidad de asimilar lo externo sin diluir lo interno es parte del misterio de Nauru. Aquí, el deseo no se vive con culpa, la hospitalidad no se finge y la soledad no es tristeza, sino espacio de reflexión. Las mujeres que seducen a los visitantes no lo hacen por necesidad ni por espectáculo, sino por un impulso vital de conexión humana. Los hombres que se enamoran de esta tierra muchas veces no saben explicarlo. Solo sienten que algo en Nauru los toca profundamente. A pesar de los desafíos estructurales, la dependencia económica del gobierno australiano, la escasez de recursos, el aislamiento, Nauru resiste con dignidad. Con cada ola que besa sus costas de coral, con cada canción cantada en nauruano, con cada gesto de afecto sincero hacia un extraño, la isla reafirma su lugar como un refugio emocional para quien busca algo más que turismo. Busca verdad. No es casualidad que algunos viajeros regresen una y otra vez. Nauru no ofrece lujo, ni aventuras extremas, ni selfies en cascadas espectaculares, pero ofrece algo más raro, autenticidad.
Ofrece la posibilidad de ser testigo de un mundo sin artificios, donde el calor no solo viene del clima, sino del alma de su gente. Donde las miradas son profundas porque nacen del silencio, no del ruido. Y así, al terminar este viaje narrativo, entendemos por qué la isla más obesa del mundo, la menos visitada, la más olvidada por el turismo convencional, se convierte para algunos en el lugar donde encontraron sentido, deseo y redención. En Nauru, la vida no grita, susurra, y quien sabe escuchar nunca la olvida.